Hola, no te quiero hacer perder mucho el tiempo, así que voy directa al grano. Si quieres escuchar el audiolibro completo, echa un vistazo al enlace en la descripción. Podrás disfrutar de una prueba totalmente gratuita que te dará acceso a un amplio catálogo de audiolibros. Pero espera, que hay más. Por si todavía tienes dudas, a continuación te dejo con un pequeño fragmento del audiolibro. Disfrútalo. Actualizar la autopsia para incluir pruebas de homicidio mediante el estudio del ADN. Era la segunda semana de Louise como directora técnica de la Agencia Especial de Búsqueda, una recientemente constituida unidad del departamento. En Dinamarca, cada año se reportaba la desaparición de entre 1.600 y 1.700 personas. Muchas regresaban, otras aparecían muertas. Pero de acuerdo con los diagnósticos de la Policía Nacional, había un crimen detrás de 1 de cada 5 de los reportes de personas desaparecidas que se habían quedado sin resolver. Su agencia estaba a cargo de investigar esos casos. Louise salió del coche y lo cerró. No terminaba de entender por qué la necesitaban en la autopsia, si Ike Nordstrom ya estaba ahí. Él se había tomado las últimas 4 semanas de vacaciones, así que era la única persona de todo el departamento a quien aún no había conocido. El viernes anterior, la propia Louise había revisado la lista de personas desaparecidas. Descubrió que ninguna de las mujeres ahí anotadas coincidía en su descripción con la que había sido encontrada en el bosque. Quizás Ronholt sintió que Louise también debía estar presente durante el examen del cadáver. O quizás simplemente consideró que como ella provenía del departamento de homicidios, tenía más experiencia que sus nuevos colegas en materia de autopsias. Ese movimiento era un descenso sin duda, impulsado por la complicada decisión que Louise se había sentido obligada a tomar. Haría su mejor esfuerzo, pero no sentía la menor ilusión de estar ahí. En realidad, la sensación de que la hubieran enviado a navegar en aguas conocidas después de una semana de territorios ignotos era agradable. Louise no había previsto la sensación de desesperanza que suscita comenzar un trabajo nuevo, olvidando los nombres de las personas y sin saber dónde está la fotocopiadora. Había pasado la primera semana organizando la ratonera. Vaya nombre, pensó, con la esperanza de que no se eternizara. Ya empezaba a cansarse de los comentarios ingeniosos de sus colegas con respecto a los espacios que habían permanecido desocupados en el fondo del pasillo. El despacho para 2 personas estaba sobre la cocina. No se había ocupado desde la primavera anterior, cuando los de control de plagas se enfrentaron a una importante cantidad de roedores. Pero las ratas ya se habían ido y nadie las había visto desde entonces, según aseguraba su nuevo jefe. Ragnar Ronholt había hecho todo de su parte para poner en orden el nuevo departamento, comprando sillas ejecutivas y tablones de anuncios, junto con cierta cantidad de plantas. El comisario jefe tenía una preferencia personal por las orquídeas y por lo visto sentía que para traer vida a los espacios desocupados había que ponerles algo de verdor. Eso estaba muy bien, pensaba Louise. Pero lo que realmente le importaba era sentirlo comprometido. Ragnar Ronholt estaba sin duda determinado a conseguir que esta nueva subunidad echara a andar y funcionara. Les habían dado 1 año para demostrar que la unidad especial era necesaria y Louise tenía todo que ganar. Si este nuevo trabajo no se volvía permanente, se arriesgaba a terminar como detective local en algún lugar del distrito. «Tú decides a quién pones en tu equipo», le había dicho Ronholt generosamente, al hablarle por primera vez de la idea de que ella estuviera al mando de la Agencia Especial de Búsqueda. Desde entonces, había pensado detenidamente en quiénes podrían ser los candidatos más adecuados. Los prospectos de su lista final eran personas con quienes ya había trabajado, experimentados y competentes. El primero era Suren Billin, de la Unidad Móvil de Fuerzas Especiales. Estaba acostumbrado a trabajar por todo el país y tenía contactos en muchas comisarías. Pero le gustaba mucho su puesto actual, así que Louise no sabía cuán fácil sería transferirlo. Otra cuestión era que Ronholt pudiera igualarle el salario. En la lista seguía Sayar Gullin, del Departamento de Fraude. Tenía un genial pensamiento creativo, pero era albino, muy sensible a la luz brillante del día, y ella no estaba segura de poder trabajar todo el tiempo tras las cortinas cerradas. Al final estaba Lars Jorgensen, su compañero más reciente en el Departamento de Homicidios. Se conocían por dentro y por fuera, y ella se sentía muy cómoda trabajando con él. Tampoco había ninguna duda de que este tipo de trabajo se ajustaba a su temperamento, así como a su estado de padre soltero con 2 niños que había traído de Bolivia. De modo que había varios candidatos prometedores. Louise, simplemente, no había decidido a quién trataría de enredar primero. Antes de cruzar la puerta de la unidad de autopsia,